Bienvenidos, esto es Agro Más Valor. Vamos a hablar de lechería. El punto de partida nos lo da Fonterra, que tuvo una recuperación del orden del 3% para marcar una referencia de $3.500 la tonelada. Además, campaña de cultivos de invierno y de verano, cómo se proyecta la campaña de soja. También hablaremos del mercado ganadero y de la zafra de reproductores. Son los temas que abordaremos en Agro Más Valor. Bienvenidos, es un gusto estar junto a ustedes. Comenzamos a desarrollar la información. Empezamos haciendo foco en la lechería. Justamente Fonterra da el punto de partida para la entrevista con el ingeniero agrónomo Juan Daniel Vago, presidente del Instituto Nacional de la Leche. La neozelandesa marcó una nueva recuperación en el precio de la leche en polvo entera, que se ubicó en $3.500. Los por qué y qué puede pasar con el mercado nos lo da el titular de INALE. Nosotros hace tiempo que venimos en INALE, no yo en general, diciendo que veíamos una perspectiva de precios estables, ¿no? Estables, y dijimos que podía estar en torno a $3.500 la leche. Es un poco lo que pasaba, una oferta bastante débil, ¿no? Moderada, y una demanda también sostenida, ¿no? Pero en ese escenario de oferta y demanda, al no haber mucha oferta, sin duda los precios estaban y están operando al alza. Entonces, bueno, la noticia buena es que ha venido esta última suba, hubo dos, pero esta última ya llegó casi a $3.500 la tonelada de leche en polvo entera, subió un 3% en la licitación de última del martes primero, y eso viene acompañado por la otra parte importantísima, ¿no? Que es un clima normal, ¿no? O sea, el tener una primavera que viene lloviendo relativamente bien. Hay lugares muy poquitos ahí, el litoral sur, ahí donde llovió casi nada, pero en general llovió en Florida, yo estuve averiguando, llovió en todos lados. Entonces, una primavera temprana, con lluvia, con más pasto, con precio firme, con ganado que está en buen estado, y a su vez con una relación grano, leche-grano muy favorable para la leche, porque los granos habían bajado bastante también, hace un escenario donde habría que maximizar todo lo que se pueda en cuanto a rendimiento, funcionamiento, para sacar leche, ¿no? El margen es bueno ahora porque también mejoró el poder de compra. INALE publicó hace 2 días un estudio, entre otras datos, donde el poder de compra subió un 5%, poder de compra de la leche. Entonces, el tema es que hay margen, capaz que el margen puede ser 6, 7, 8 centavos según cada predio por litro, y ese es el momento para que, bueno, para poder de alguna manera seguir funcionando, hacer las reservas, agarrar algún peso para pagar cuentas viejas, ¿no? La mochila se va a aliviar en parte, algunos la aliviarán del todo, otros no, pero para poder seguir funcionando, y eso es lo bueno. ¿Qué pasa con la producción? ¿Cómo se está presentando la primavera? ¿Viene acompañando al productor, es decir, al sector primario, para marcar una eficiencia productiva que ayude a licuar los costos y tener márgenes de rentabilidad? También consultamos al presidente de INALE. Y vemos para adelante un escenario de bastante firmeza, ¿verdad?, en los lácteos, porque no es en todo, la carne está también media complicada, los granos han bajado y subido, más allá de que estamos en un momento hoy geopolítico complejo por esta guerra ya declarada entre Irán e Israel, o Israel-Irán, no, llamámoslas como, pero de hecho está así, y eso puede tener impactos, ¿no? Sin duda, para empezar en el petróleo. Entonces, de alguna manera, dentro de ese panorama de incertidumbre, vemos el sector lácteo como relativamente fuerte, en el sentido, en Uruguay, ¿no?, para poder exportar, y con un clima que nos tiene que ayudar, sin duda, ¿no? Tiene que seguir lloviendo, normal, que no sea un verano niña, es una niña muy leve, parecería. Y bueno, en ese escenario creo que estamos iniciando un camino de recomposición de alguna manera, no de tambo, porque los tambos, más allá de los que cerraron, los tambos están y están bien, el ganado más o menos es el mismo, se ha descartado vacas, pero hay mucha vaquillón, o sea, está todo armado para poder seguir funcionando y sobre todo levantarle el ánimo a los productores, o levantarnos el ánimo a los productores, ¿no?
La lechería a nivel mundial, y Uruguay no es ajeno a esa problemática, tiene menos productores lecheros, pero no obstante quienes continúan con la producción mantienen la eficiencia con determinada inversión e innovación, donde la tecnología es determinante, subrayó el presidente de INALE. Y bueno, el tema de pérdida de productores es un fenómeno mundial y regional, ¿no? Porque en Brasil pasa lo mismo y en Uruguay también. Ha habido pérdidas, sí, no digo que es muy importante porque se han abierto tambos nuevos, se han cerrado, pero evidentemente los tambos más chicos, sobre todo los tambos que no tienen recambio generacional, ¿no? Hay una edad, un poco la edad mía, un poco más jóvenes, donde tú estás en el tambo trabajando y mirás para atrás y no tenés a ningún hijo o hija o sobrino que quiera seguir en la actividad. Eso es una de las causas, ¿no? Y bueno, para nosotros eso es fundamental, que no se cierren esos tambos, porque tienen tres ventajas, tres cosas importantes el productor familiar. Primero, se radica en el campo, ¿no? Hay soberanía territorial. Después derrama mucho en las comunidades, ¿no? Mucho en las comunidades, toda esa actividad. Y aparte hay un tema de seguridad alimentaria, ¿no? Soberanía y seguridad alimentaria, no uruguaya, regional y mundial. Esas tres patas. Y tiene una cuarta pata, que es el acervo cultural. Tú puedes arrendar un campo, puedes comprar comprar vacas, puedes hacer grandes inversiones como las hemos visto, una empresa que al final cerró, y si después no tenés la gente que maneje los procesos y domine el acervo cultural, el conocimiento, es muy difícil de comprar, no se compra. Y eso es importantísimo en mantener los productores familiares. Pero lo que estamos intentando llevar adelante con todos estos proyectos de tecnología, adopción de tecnología e innovación, es que el productor familiar sea concebido como un productor que pueda crecer. Porque si el productor familiar está encasillado en una unidad apretado y los hijos ven eso, se dan cuenta de que tiene que ser un productor familiar que crezca, que pueda innovar, que pueda sacar más leche y que vea y deje espacio para que las generaciones no se vayan. Si las generaciones ven que el negocio es más o menos, o los padres o madres le transmiten que el negocio es más o menos, evidentemente se van a ir, que es un poco lo que está pasando. Y ahí es donde caen, de alguna manera, por lo menos a mi juicio, el cierre de los tambos, ¿no? La falta de recambio o la falta de ingreso en el negocio. Amigos, momento de hacer la pausa. Enseguida continuamos con más Agro Más Valor, los temas que marcan la agenda sectorial. Vamos a hablar de ganadería, vamos a hablar de las zafras de reproductores y de las perspectivas del negocio, que hoy tiene una referencia para la tonelada de carne vacuna del orden de los $4.200 la tonelada. Ya venimos, hay más información. Seguimos con Agro Más Valor, seguimos con más información. Les recuerdo que estamos de lunes a viernes en Canal A+B, en más de 200 canales cables en todo el territorio nacional a las 7:30 de la mañana. Y los sábados en Canal 10, el canal uruguayo, a las 7 de la mañana. Ya seguimos con más información. Iniciamos este tramo referido al sector ganadero, al mercado de haciendas. Hablamos de la reposición, donde los consorcios de escritorios rurales han comercializado prácticamente el 100% de la oferta. El valor promedio para el ternero se ubica en el eje de los $2,50. Con Rodrigo Silveira, director de Silveira Agronegocios, conversamos sobre el mercado de reposición y las perspectivas para adelante. Bueno, yo creo que una primavera que se está sentando de forma favorable. Ha llovido a lo largo y ancho del país, tenemos una buena oferta de forraje y creo que estos factores han hecho que el productor que necesita reponer se haya animado y haya salido a abastecerse de ganado.
Eso lo vimos en lo que fue la semana pasada en el remate de Pantalla Uruguay y bueno, y lo estamos viendo en lo que son los negocios particulares con la demanda de ganados para el campo que tenemos. Para lo que son los terneros, promediaron $2.60, muy buena demanda por los distintos lotes que tuvimos en oferta. Para lo que es la vaca de invernar, promedió $1.60, también muy buscada y sobre todo para lo que son los negocios cortos. Lo que fue la fila de novillos también súper demandado, a buenos valores. También de destaque lo que son los vientres preñados próximos a parir, que llegaron a comercializarse hasta $800, dependiendo un poco la clase del ganado. Y bueno, y las piezas de cría por encima de los $400, también categorías muy buscadas. Para Silveira, las lluvias han sido el destaque para el mercado de reposición, que lo mantiene con una flecha para arriba. Y bueno, lo que había un poco de incertidumbre era en aquellos pronósticos de que la niña podía acentuarse o no, de que iba a ser una primavera poco lluviosa. Estamos al comienzo de la primavera. Por ahora, la verdad que vemos una niña que no se está dando, está lloviendo. Acá lo principal es que la oferta de forraje esté y el agua. Esperemos que se mantenga de esa manera. Yo creo que ahora lo que va a pasar es que van a empezar a salir los ganados gordos de campo y obviamente la industria va a tender a ajustar un poco los valores. Ya hoy en día no se está convalidando los precios que la industria propone con los que los productores que tienen ganado pronto están dispuestos a vender. Yo digo que estamos en una antesala de venta de reproductores y bueno, a lo largo de todo este año la cría fue el negocio más redituable. Por otro lado, el año pasado se utilizaron mucho los toros, trabajaron mucho y venían con estados más complejos por lo que había sido la seca. Me parece que este año se va a reponer mucho toro y bueno, va a estar bien la zafra. Inversión en genética, datos objetivos, información con los toros que de alguna manera marcarán la producción de terneros a futuro, donde Uruguay busca prevalecer y superar la barrera de los 3 millones de cabezas. Para Silveira son importantes esos elementos para que Uruguay se consolide como país productor de terneros. Y bueno, nosotros comenzamos el próximo 10 de octubre en la Expo Melo, donde distintas cabañas participan y ya comienzan a vender sus reproductores. Luego tenemos para lo que es el mes de octubre el remate Angus de San Alberto de Steverling en el local Conventos en Melo. Es el primer remate que tenemos. Luego tenemos la torada de Hereford y Podet Hereford de Becalín, también en el local Conventos, todos sangres de origen Las Anitas de Alfonso. Tenemos el remate Limusín y Limangus del Charco de Godiño con Angus de Juan Diego Vieira, cabaña nueva y que ya es el segundo año consecutivo que trae a exponer al Prado. Eso para lo que es el mes de octubre. Vamos a finalizar octubre con la venta de los vientres de Cabaña del Silencio de Setembri, que este año opta por vender los vientres de la cabaña en Pantalla Uruguay y los machos los toros los vende en el local Conventos en Melo el 5 de noviembre. Y bueno, y luego continuamos con algunos remates como por ejemplo el de Godiño a fin de mes, a fin de noviembre en el local Don Bosco en Tupamaé. Momento de hacer la pausa, momento para recordarles que la información agropecuaria en radio está en El Espectador 810 AM, la primera radio. De lunes a viernes iniciamos la programación en vivo los sábados de 8 a 9 de la mañana. También estamos en espectador.com, allí acceden a las entrevistas y a los programas del día. También Twitter, Facebook e Instagram. Ya venimos con más información agropecuaria aquí en Agro Más Valor.
Y ahora hablamos de agricultura, hablamos de cultivos de invierno, de cultivos de verano y de los mercados. ¿Qué pasa con los temas globales que de alguna manera impactan en los valores de los principales cultivos? Pero la referencia la tiene el ingeniero agrónomo Alberto Cruces, asesor agrícola de Zambrano y compañía, sobre el momento actual para los cultivos de invierno a nivel productivo. A ver, tenemos situaciones bien distintas. En general los cultivos vienen más allá de las dificultades de la siembra, que las hubo. Venía con un potencial relativamente bueno. La verdad es que las escasas lluvias, sobre todo en la zona litoral sur y en el centro del país, de alguna manera viene generando alguna alarma a nivel de los productores, porque claramente estaría necesitándose un aporte de lluvias mayor al que hemos tenido. A ver, ahí tenemos zonas que en septiembre han recibido 30 milímetros en todo el mes, es realmente muy poco, más allá de la humedad que había un poco más en lo profundo de los suelos. En general estaríamos necesitando tener un aporte de lluvias más seguido. Más al norte, el litoral norte, ahí las lluvias tampoco son todo lo que se esperaba, pero han dado una mano un poco mayor, y en general, por lo menos por ahora, si vos me apurás, te diría que lo que es canola, cebada y trigo están con un potencial por ahora bueno, pero claramente necesitamos tener reportes de lluvia mayores a los que hemos tenido para permitir llegar a esta última parte de los desarrollo de los cultivos, que es bien importante, y poder expresar el potencial que por lo menos inicialmente en las chacras se veía. Los crecimientos inicialmente fueron más lentos de lo que se esperaba, y esto lo hemos visto en alguna oportunidad anterior. Tema del clima, básicamente las lluvias, el exceso de humedad que había en ese momento, poca luminosidad, temperaturas que no fueron todo lo normales para los cultivos. De alguna manera hicieron que los crecimientos fueran más pobres. Después las cosas se fueron acomodando, pero realmente hoy estamos necesitando un aporte de lluvias que nos permitan pensar con un poco más de tranquilidad y optimismo en el cierre de esta zafra de cultivos de invierno, que bien vendría para el sector, que viene con un palo bastante importante con los cultivos de verano, de la seca del año anterior y los problemas de cosecha que se generaron con el exceso hídrico de este otoño, ¿verdad? Y en este escenario donde en las últimas semanas la soja viene corrigiendo al alza, ¿qué hay que esperar en materia de valores y cómo impacta ello en la planificación para la siembra de la oleaginosa? Hoy tenemos una incertidumbre muy grande a nivel de los productores por varios elementos. Uno que no es menor, que es el tema financiero. Muchas empresas quedaron financieramente bastante complicadas. Es por un lado la gente que es dueña de campo tiene algún margen de maniobra mayor, que la gente que arrienda campos, que tiene la obligación de pagar renta, de alguna manera se ve obligado a hacer cosas, pero con números que son mucho más finos. Los precios de los mercados internacionales, si bien la soja ha tenido algún pequeño repunte en estos últimos días, son inferiores a los que teníamos hace un tiempo atrás. El tema financiero, como te decía, incide bastante. Ahí lo pasa para las empresas productoras, pasa para el sistema financiero y pasa para los que vendemos insumos, que claramente también participamos de esta cadena, donde de alguna manera se han generado algunos retrasos en los pagos y hubo que refinanciar y demás. Y por otra parte, el clima, que también hace lo suyo. Si bien se comenzó con la siembra de maíz, no va lo rápido que el agricultor hubiese preferido, pero sí se avanza a nivel de chacras, a nivel de la siembra. En este sentido, Cruces abordó el momento actual para el negocio del maíz en Uruguay. En algunas zonas en particular hubo una intención de siembra de maíz más temprana que en años anteriores. Esto tiene que ver bastante con el tema de la chicharrita, pero por ejemplo en la zona norte, que había una intención de siembra, de haber arrancado a sembrar de forma, te diría que bastante intensa, primeros días de septiembre, mitad de septiembre,
La lluvia no permitió entrar en las chacras y eso ha ido demorando, y más hacia el sur nos faltó agua en algunas chacras y hubo gente que esperó un poquito porque no había condición de humedad razonable como para arrancar la siembra. De todas formas, ya hay algún cultivo de maíz sembrado, un área que claramente pensamos que va a ser inferior de última, porque lo que veníamos viendo era un crecimiento del área de segunda, y incluso en zonas no tradicionalmente agrícolas, que son las zonas que más duramente les pegó todos los problemas de los cultivos de verano de estos años anteriores. Seguramente tengamos un área inferior de maíz. La gente de alguna manera le fue perdiendo un poco el miedo a lo de la chicharrita, sembrando más temprano, sabiendo que lo que se siembre de segunda va a haber que echar mano a herramientas agroquímicos, que las hay por suerte, algún material que genéticamente ha demostrado tener alguna mejor posición con respecto a este problema. Y después está el tema de la soja. Ahí también hay bastante incertidumbre con qué área se va a terminar haciendo. Pensamos que va a ser un área capaz que inferior a la que tuvimos años anteriores por todo este panorama, pero en definitiva da la impresión de que los productores finalmente van a terminar haciendo el área que tenían intencionada en principio. Amigos, por aquí dejamos la información. Esto fue Agro Más Valor. Les agradecemos por la atención. Ustedes, la audiencia, han sido muy amables. Sigan en compañía del canal.